Una introducción de lo que eran los protozoarios. Hoy día específicamente vamos a hablar de Amebiasis, Giardia, Trichomona, Palantidium, coli. Esta primera parte vamos a hablar respecto a la amebiasis, ¿no? La amebiasis está dentro de un grupo de patógenos o de parásitos, ¿no? Hablaremos específicamente de la entamoeba histolítica, la entamoeba coli y algunas amebas de vida libre. Hablaremos algo del ciclo biológico, el ciclo de vida, sus estructuras morfológicas. Y es que las amebas pertenecen a la especie de las entamoebas. Y estas entamoebas pueden ser patógenas y no patógenas al ser humano. La única ameba patógena al ser humano es la entamoeba histolítica. Existen otras amebas no patógenas saprofíticas que pueden estar incluso en el ser humano, como la entamoeba dispar, la entamoeba coli, la entamoeba armani. También pueden colonizar al ser humano, pero no son patógenas para el ser humano. La patógena, la que causa enfermedad, la que tiene manifestaciones en el ser humano, es la entamoeba histolítica. ¿Y cómo se define, no, la amebiasis? La amebiasis se va a definir como la infección intestinal causada por el protozoo llamado entamoeba histolítica. Es así como se define la amebiasis. Otras especies de amebas van a vivir como comensales en el intestino grueso, ¿sí? La entamoeba histolítica sí puede vivir también como un comensal en el intestino. Y por algunos factores de riesgo asociados, esta entamoeba puede invadir la mucosa y producir ulceraciones y localizarse en forma extraintestinal a nivel del hígado principalmente, ¿no? La entamoeba histolítica fue descrita en 1875 y antiguamente se usaba pues la ipecacuana, ¿no?, para el tratamiento de la disentería. Posteriormente, ya en 1993, pues se diferenciaron las diferentes especies de entamoeba histolítica, principalmente entamoeba histolítica y entamoeba dispar. Y se vio pues que la entamoeba histolítica era una entamoeba patógena y la entamoeba dispar era una especie no patógena. ¿Dónde es que se puede, mejor dicho, dónde es donde se localiza la entamoeba histolítica? Esta se va a localizar, o su hábitat es el intestino grueso. Y la entamoeba histolítica tiene una morfología. Esta morfología se caracteriza porque adopta dos formas. Una que es el trofozoito, que es su forma vegetativa, ya vimos, que mide más o menos entre 20 y 40 micras de diámetro. Entonces, mientras esté viva este trofozoito de entamoeba histolítica, va a emitir pseudópodos, lo cual le permite transportarse de un área a otra área. Estos pseudópodos son proyecciones como de un saco termiario hacia el exterior de la célula, que es indistinguible, ¿no?, del citoplasma de la propia entamoeba. Este pseudópodo se proyecta en forma unidireccional.
a partir del ectoplasma y mediante él el trofozoito se va a desplazar y ejerce tracción sobre el resto de la célula. La gran mayoría de trofozoitos que se observan en fresco, ¿sí?, muestran eritrocitos fagocitados en su interior. La otra forma de presentación es la formación quística. La forma de presentación quística, como vimos, es la forma de presentación de resistencia, ¿no? Esta le va a permitir, pues, sobrevivir a los procesos de desecación, ¿no? A los procesos de frío, temperatura. Y este quiste mide entre 10 y 18 micras. Es redondeado y tiene una cubierta gruesa. En su interior, como ven ustedes en la lámina, ¿no?, se pueden identificar desde 1 a 4 núcleos. Algo que llama la atención es que estos quistes tienen características propias según la especie de Entamoeba. Estos quistes se observan en el examen en fresco en heces, en el examen directo en fresco en heces, cuando se colorean con Lugol. Se pueden observar los cuerpos cromatoidales en forma cilíndrica, como lo ven ustedes en el diagrama de la parte inferior de la diapositiva. Doctor, disculpe, ¿Sí? no está grabando la clase. No me permite grabar la clase. Como le expliqué la vez pasada, yo he entrado al Meet y no me permite grabar la clase. Yo entiendo de que como ha sido el aula creada por el doctor Rodríguez, debe estar en el aula del curso, ¿no? Porque a mí no me permite grabar la clase. Yo he entrado a los 3 puntos y no me aparece la opción de grabado de clases. Bueno, continúo. Entonces, esto es un gráfico para que ustedes puedan recordar y tener en cuenta, ¿no?, las dos formas de presentación morfológica que tiene la entamoeba histolítica, ¿no? Una, la del trofozoito, que es la forma vegetante, y la quística, la forma de resistencia. La que tiene pseudópodos es la trofozoito, y la que tiene una forma circular con 1 a 4 núcleos con presencia de las estructuras cromatoidales, ¿no?, son los quistes. ¿Y cuál es su ciclo evolutivo o ciclo de vida, ¿no? A tener en cuenta que la forma infectante de la amebiasis, ¿no?, es el quiste. Un quiste maduro que ingresa por la boca, ¿no?, es la forma infectante. Este quiste va a originar trofozoitos. ¿En dónde? A nivel intestinal. De esta forma, los trofozoitos van a invadir, ¿sí?, los tejidos y se van a localizar a nivel del intestino grueso. Estos trofozoitos podrían enquistarse en la luz intestinal y eliminarse en la materia fecal. No olvidemos que el trofozoito se encuentra en la luz del colon, podría invadir la pared intestinal, como vimos, producir perforaciones y desde allí, ¿no?,
podría invadir otras estructuras y otros órganos a distancia del intestino grueso. Como ven, ¿no? Los trofozoitos, ¿sí?, se multiplican dando origen a otros trofozoitos, ¿sí?, pero a su vez también pueden enquistarse y estos quistes ser eliminados de los hospederos por las heces. ¿Cómo es que yo me puedo infectar de amebas, ¿no? Y es que las fuentes de infección son los alimentos contaminados con quistes de entamoeba histolítica, o el agua contaminada con quistes de entamoeba histolítica, o los alimentos que son mal lavados o no lavados, que están contaminados por los manipuladores de alimentos. Como ven en la gráfica, esta entamoeba histolítica se ubica a nivel del intestino, de preferencia a nivel del colon, y puede estar allí o en la luz del intestino, ¿no? Puede adherirse a la pared del intestino o estar en la luz del intestino. Pero aquellas amebas que logran perforar la pared intestinal vía circulación mesentérica, puede llegar a el vaso y el hígado preferentemente. Y si logran pasar la barrera hepática, pueden llegar incluso al pulmón e incluso al cerebro. Los pacientes que tienen entamoeba histolítica en la materia fecal no se puede diferenciar muy bien de lo que es la entamoeba díspara, pero se sabe que el 1 al 4% corresponden a entamoeba histolítica. La mayor parte son entamoeba díspara. Este parásito saprofítico, este trofozoito o este protozoario saprofítico en el intestino grueso. Aproximadamente el 10% de las personas que presentan entamoeba histolítica en el colon son sintomáticas. El resto son personas portadoras de entamoeba histolítica, pero portadoras sanas. No todos los que tengan la forma patógena de entamoeba van a presentar enfermedad, ya que esta depende de la interacción que ya vimos en la clase anterior entre la virulencia del parásito y las defensas del hospedero. Existen factores patogénicos en los trofozoitos de la entamoeba histolítica, y estos principalmente son la exoquinasa y la fosfoglucomutasa, ¿no?, que son enzimas o isoenzimas que van a favorecer las manifestaciones clínicas y la invasividad de la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es un parásito cosmopolita que puede estar en cualquier parte del mundo, de la ciudad, del campo, ¿no? La mayor prevalencia se encuentra en los países tropicales y subtropicales. La entamoeba histolítica es más prevalente o con mayor frecuencia se logra encontrar en los adultos. Tiene una prevalencia variable dependiendo de varios factores,
que puede oscilar desde el 0,8% hasta el 60%. Tal vez la infección resulte ser más frecuente que la enfermedad. Ya hemos visto que la infección es la presencia del parásito en el organismo, pero si es que este no tiene manifestaciones, simplemente se queda en un estado de portador o sano, que dicho sea de paso es la gran mayoría de las personas. El hombre se ha identificado como único huésped de la entamoeba histolítica, no se encuentra en otra especie. Según los expertos de la OMS, debería tratarse no solo a los sintomáticos, sino también a los portadores asintomáticos. ¿Qué factores van a determinar la patogenicidad de la entamoeba histolítica? Factores propiamente del parásito, ¿sí? Y es que son resistentes a la lisis mediada por el complemento, tienen una fácil adherencia a las células del epitelio intestinal. Otro factor de patogenicidad es la alta carga parasitaria y la actividad proteolítica a través de estas isoenzimas que he comentado con anterioridad. Algunos factores determinantes en el hospedero que favorezcan la patogenicidad en el entamoeba histolítica: la edad, ya vimos, ¿no? Los mayores de 65 años y los menores de 5 años, el estado nutritivo, la calidad de nutrientes que se pueda ingerir. Otro factor determinante para adquirir amebiasis es que una vez que el hospedero es infectado, pues enfermedades adyacentes o enfermedades asociadas a nivel del colon y recto también van a favorecer la patogenicidad de esta enfermedad, ya que van a poder producir úlceras en forma de cráteres, son capaces de producir destrucción de la mucosa, ¿no? Que se le denomina necrosis colicoactiva, formar abscesos hepáticos, perforación intestinal, peritonitis o simplemente secundario a la perforación hemorrágica. La invasión a nivel de la mucosa del intestino, ¿no? Se debe al contacto físico de los trofosoditos y las células epiteliales de la mucosa intestinal del colon. Y por acción de una lectina de adherencia o adhesina, como que tiene una gran afinidad por la galactosa, va a favorecerse, ¿no?, la penetración de esta entamoeba por la mucosa intestinal. Al momento de romperse la mucosa intestinal, el trofozoito de entamoeba coli es capaz de distribuirse a otras zonas del organismo. Esta es una fotografía, ¿no?, de la mucosa del intestino grueso, donde se ve que se pierde el área
el área de continuidad, esta parte de acá, ¿no? Acá hay una úlcera perforativa por amebas. Este es el epitelio intestinal, de pronto y se forma una úlcera. Y esta úlcera va a poder favorecer la invasión del Entamoeba coli hacia otros lugares del cuerpo humano, ¿no? Otra de las fotos explicando, ¿no? Y esta es una videoendoscopía en la cual, una rectoscopía en la cual se van a observar diferentes grados de lesiones a nivel de la mucosa intestinal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la mediasis? ¿No? El diagnóstico de la mediasis se hace a través de una colonoscopía, una radiografía de abdomen, biopsias, después de la rectoscopía, colonoscopía, estudio radiográfico, ¿no? Tomografía, ecografía y también pruebas de detección serológica como es el ELISA para detectar anticuerpos contra la entamoeba histolítica. Respecto a la inmunidad celular, ¿no? De la infección por entamoeba histolítica, la respuesta celular a la infección a mediana es especial para controlar la extensión de las lesiones y para poder proteger al huésped de futuras recurrencias. De esta manera, la inmunidad celular favorece la curación, ¿no? o la eliminación de los trofosforitos de entamoeba histolítica. Ahí vemos una ameba, ¿no? Una entamoeba histolítica en una lesión de mucosa del intestino. ¿Y cuáles son los síntomas, signos que produce la infección por entamoeba histolítica? 95 de los pacientes, como ya vimos, son portadores asintomáticos. El otro grupo va a presentar amebiasis invasiva con o sin síntoma. Y de los pacientes sintomáticos, estos pueden ser pacientes sintomáticos agudos o pacientes sintomáticos crónicos. Entonces, las formas de presentación de la infección por entamoeba histolítica son la amebiosis, ¿no? Que es asintomática frecuentemente. Luego viene la amebiosis intestinal, las formas agudas, la rectocolitis invasiva, que se presenta de 2 a 6 semanas después de la infección. La disentería suele presentar de 10 a 12 deposiciones al día, con moco, con sangre, con pus y con tenesmo rectal. Los pacientes pueden tener fiebre en menos del 40%. Una de las características de la infección por entamoeba histolítica es la capacidad de poder producir perforaciones y presencia de amebomas a nivel del intestino grueso.
Las formas de presentación crónica, ¿no? Son aquellas que van a cursar con periodos de diarrea y periodos de estreñimiento o periodos de deposiciones normales. Otra forma de presentación son las amebiosis extraintestinales, ¿no? Lo que les comentábamos, los abscesos amebianos, por ejemplo, ¿no? El absceso cerebral es otra forma de presentación. Dentro de las manifestaciones extraintestinales, ¿no? Podemos ver la amebiasis hepática o formación de abscesos amebianos a nivel hepático. Las formas de presentación aguda se presenta en jóvenes y está asociada a fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Puede haber incluso un derrame pleural derecho y la presencia de diarrea se presenta en menos de la tercera parte de pacientes, ¿no? Las complicaciones extraintestinales se pueden presentar dentro de los primeros 5 meses tras la infección por entamoeba histolítica. Existen también formas de presentación extraintestinal hepático de forma subaguda, ¿no? Generalmente se presenta en ancianos y en zonas endémicas de esta enfermedad. El hecho de forma de presentación de las formas subagudas, ¿no? Son con hepatomegalia, pérdida de peso y fiebre en un tercio de los pacientes. 10 a 15% de los pacientes solo pueden tener fiebre, sin ninguna otra manifestación. La manifestación pulmonar de amebiasis pulmonar suele ser entre 20 a 30%. La manifestación cerebral de la amebiasis extraintestinal suele ser menos del 0.1%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través del laboratorio por una recolección de muestra, ¿sí? Fecal. No olvidemos que el diagnóstico tiene una etapa epidemiológica, una etapa clínica y una etapa de laboratorio. Tener en cuenta que la materia fecal debe ser recogida recientemente y emitida en forma espontánea. Esta muestra, lo que se espera encontrar es presencia de trofosoditos y que requieren que se estudie lo más pronto posible para evitar su destrucción. Si no, lo que vamos a encontrarnos simplemente van a ser con las formas de resistencia, que son los quistes. Es importante que en el examen diagnóstico se use la técnica de parasitológico seriado, que son 3 muestras coloreadas a través de la técnica de Rich y de Faust, coloración tricrómica o hematoxilina eosina. Los cultivos para amebas resultan ser muy costosos, pero es importante tener en cuenta que también las amebas pueden ser cultivadas. Otros métodos de diagnóstico, ya no de laboratorio, sino de gabinete, puede ser la ecografía, la tomografía, ¿no? Más aún cuando se sospecha
de lesiones extraintestinales. Existen también los métodos de diagnóstico indirecto para la detección de entamoeba histolítica. Y estos métodos de diagnóstico indirecto terminan siendo los exámenes serológicos. Estos lo que permiten, ¿no?, es detectar el antígeno del parásito. Y estos métodos indirectos pueden ser la hemaglutinación indirecta, que es la prueba de referencia, pero también pueden ser inmunoelectroforesis o inmunofluorescencia indirecta. El diagnóstico diferencial, ¿no?, de este cuadro diarreico disentérico son diarreas bacterianas por Campylobacter, Escherichia coli entero, invasiva, Salmonella, Shigella, que también pueden tener o desencadenar cuadros de disentería. Y esto es lo que vamos a observar en las heces, ¿no? El quiste de la entamoeba histolítica, que es generalmente lo que se observa. Estos son los trofozoitos de la entamoeba histolítica, que también se pueden encontrar en la deposición, más aún si la recolección es temprana y se llega lo más rápido posible al laboratorio para así evitar la lisis de los trofozoitos o su transformación a un estadio quístico. Este es un estadio quístico de entamoeba histolítica. Existen otras amebas, ¿no?, no patógenas, y aquí tenemos algunas de las diferencias estructurales, ¿no?, entre la entamoeba coli, la iodamoeba butzili, la endolimax nana y la entamoeba germani. ¿Qué es lo que, o cuáles deberían ser las medidas de prevención para eliminar, erradicar la transmisión de estas enfermedades? Lo primero es la higiene personal. Es un factor de especial importancia, puesto que incluso la diseminación de los quistes de entamoeba histolítica generalmente se hace cuando el hospedero definitivo, en este caso el hombre, defeca y estas heces contaminan el agua con la cual se va a lavar los vegetales, agua con la que tal vez se van a lavar las manos, y en vez de limpiarse terminan contaminándose. Por eso es importante hacer un lavado adecuado de los vegetales y algo muy importante, una adecuada disposición, una adecuada eliminación de los residuos o sólidos degradables. Algo que también resulta importante es una adecuada manipulación de alimentos por parte de las personas encargadas de realizar las dietas. Un lavado de frutas y verduras de forma adecuada, ¿no?, y el tratamiento de las aguas servidas. Existen, no nos olvidemos, que existen vectores que permiten el traslado de las amebas de un área contaminada a áreas no contaminadas y poder contagiar a otros hospederos. Y es que los vectores que pueden transmitir amebas son los vectores mecánicos, ¿no? La mosca, la cucaracha va a arrastrar en sus pies, en sus patas, ¿no?, los quistes de entamoeba. Es importante, ¿no?,
la educación sanitaria para prevenir estas enfermedades. ¿Cuál es el tratamiento de la mediasis? El tratamiento de la mediasis está constituido por los nitroimidazoles, el timidazol, el ceftriaxona, el metronidazol y la nitazoxamida. Cada uno de ellos a una dosis determinada, a un día determinado y a una hora. Existen amebicidas que tienen un efecto intraluminal en la luz del intestino, por lo tanto van a poder eliminar las formas quísticas, ¿sí? Y existe un tratamiento de las formas tisulares de amebas, como lo es el caso de los abscesos hepáticos, cuyo tratamiento es el metronidazol, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Bueno, lo siguiente de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Es de la Entamoeba coli. Y la Entamoeba coli es un comensal, ¿no? Un saprofito a nivel de la luz intestinal del paciente. La Entamoeba coli es un protozoario no patógeno que también puede afectar al ser humano. Se localiza en el intestino grueso, también presenta dos etapas durante su desarrollo, el trofozoito y el quiste. El trofozoito ya vimos que emite pseudópodos, que son prolongaciones de su ectoplasma, ¿no? Y a diferencia de la entamoeba histolítica, en la entamoeba coli no se van a observar hematíes en su interior. ¿Por qué? Porque es un protozoario no invasivo. La forma quística del quiste de entamoeba coli es una forma redondeada, puede ser ovoide, presenta 4 o más de 4 núcleos, ¿ya? Esta estructura presenta un cariosoma excéntrico, grande y con cromatina dispuesta en masa irregular por la capa interna de la membrana nuclear. Otra de las amebas está la Iodamoeba bucil, ¿no? Que es un protozoo humano también, igual es no patógeno, que también se localiza a nivel del colon. Tiene dos etapas, la etapa del trofozoito y del quiste, al igual como la gran mayoría de estas amebas. El trofozoito es móvil, tiene una gran vacuola de glucógeno que permite una adherencia a lo que es la luz intestinal. El trofozoito es móvil, en el endoplasma presenta una gran vacuola de glucógeno, va a facilitar su identificación y su adherencia. La presencia de un solo núcleo en el cariosoma excéntrico y una vacuola iodófila también son características de este tipo de ameba. Otro tipo de ameba es la Endolimax nana, que es otro protozoo no patogénico que se va a localizar a nivel del intestino grueso. Igual presenta dos etapas, el trofozoito y el quiste. Los trofozoitos siempre son móviles, va a emitir pseudópodos pequeños, ¿sí? Y que a nivel de su endoplasma puede presentar algunas bacterias. Su quiste es un quiste redondo, oval, muestra 4 núcleos y el núcleo tiene un cariosoma grande y la cromatina de la membrana nuclear es muy pequeña o no existe. Y por último iremos hablando de lo que son las amebas de vida libre, así conocidas, ¿no? Como las terramebas. Estas están integradas
por amebas de distintos géneros y distinta biología. Viven en un medio constituido por tierra húmeda, rica en humus, con residuo vegetal o limo. Son las Negliera fowleri, la Entamoeba castellani y la Armanella hialina. Provocan enfermedades severas, meningoencefalitis eosinofílica con una alta tasa de mortalidad, ¿sí? Y también podrían producir lesiones a nivel cutáneo, como pueden ver en el gráfico. Su tratamiento resulta ser de difícil acceso. Pregunten en este momento para pasar, si no, a hablar de lo que es Giardia. Bueno, la Giardia es otro protozoario, ¿no? Tal vez sea el más común que va a afectar al hombre. Tiene tasas de prevalencia elevadas en los niños menores de 5 años y en centros de reclusión, ¿no? Los orfanatos. 20% se encuentran en los orfanatos, 60% de los niños, 5 a 7% de los adultos. La Giardia pertenece al reino protista, el filo Metamonadas, ¿sí? Y la orden Diplomanárida, género Giardia, especie Giardia lamblia. Su morfología es un protozoo flagelado que presenta dos etapas en el desarrollo, ¿no? Trofozoito y quiste. El trofozoito tiene una forma piriforme, como una pera invertida, tiene dos núcleos y un cariosoma central. Tiene 4 pares de flagelos, tiene un axostilo, que es la parte central, donde se van a anclar estos flagelos que le van a permitir motilidad a la llave. La otra forma de presentación es el quiste, tiene una forma ameboide, ¿sí? Pared doble, presenta 4 núcleos en su interior, mide de 10 a 8 micras. Tiene una pared quística doble. Este es el ciclo de vida de la giardiasis, la forma infectante es el quiste cuadrinucleado. La vía de transmisión es por vía oral con la ingesta de alimentos contaminados con quistes de giardia, ¿no? Ya sea por una manipulación inadecuada de alimentos, ya sea por un inadecuado lavado de los alimentos o simplemente por contaminación con el agua también contaminada, ¿no? Su principal manifestación clínica va a ser el famoso síndrome de mala absorción. ¿Cuáles son los mecanismos de patogenia de la giardiasis? ¿No? El mecanismo de la patogenia, el principal mecanismo de patógeno, ¿no? Se debe al efecto mecánico que se genera después de la infección por Giardia lamblia. El número de Giardias va a favorecer un mayor riesgo de síndrome de mala absorción, ya que estas van a cubrir toda la superficie de la mucosa intestinal, evitando así la absorción de nutrientes, por lo tanto van a favorecer la presencia de diarreas, ¿no? Los pacientes sintomáticos con enfermedad de la Giardia suelen presentar náuseas, eructos sulfúricos de mal olor, flatulencias, anorexia, dolor en el epigastrio, dolor abdominal, y estos síntomas pueden durar durante meses, ¿no? Respecto a las características de su diarrea, son diarreas torreicas, amarillentas, explosivas.
Otra de las características de las deposiciones, ¿no?, de los pacientes que tienen giardiasis, cuando hacen diarreas, estas diarreas suelen ser esteatorreicas, hay presencia, ¿no?, de restos de alimentos, ¿no?, amarillentas, explosivas, con material fecal disgregado, fétidas y espumosas. El diagnóstico se hace primero por la clínica, segundo los factores epidemiológicos y tercero por laboratorio, por métodos indirectos, métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos, el principal es la identificación de los trofosoditos en las heces diarreicas o en las deposiciones forman la presencia de quistes. Este examen parasitológico seriado, que son 3 muestras, luego va a ser coloreado con matoxilina eosina o coloración tricrómica. Otra forma de hacer un diagnóstico por método directo es la detección de la giardia a través de este examen que les mostramos en la clase anterior, ¿no?, la cuerda encapsulada. La ingesta de esta cuerda encapsulada permite evaluar el contenido duodenal y de esta forma poder ver las giardias. Tal vez también la toma de muestras a través de una endoscopía nos puede ayudar a su detección y diagnóstico laboratorial. Para tener en cuenta que el proceso de mala absorción no solo es producto de la parasitosis, sino de otros factores asociados como la alteración del moco intestinal como método de barrera, el bloqueo mecánico de la absorción, está el número de giardias que van a localizarse en la superficie del intestino grueso y de esta manera van a favorecer la obstrucción mecánica y de esta manera el acúmulo de alimentos a nivel de la luz intestinal, su fermentación y como consecuencia el desarrollo de heces esteatorreicas, ¿no?, con restos de alimentos. Otros factores que van a favorecer el síndrome de mala absorción es la liberación de las proteinasas o lectinas, la activación de la célula T y liberación de citoquinas, que van a aumentar el aumento de secreción de la luz intestinal y la motilidad intestinal. Liberación de prostaglandina E2, favoreciendo mayor motilidad intestinal. Y ya posteriormente, el consumo de lípidos biliares por el parásito van también a favorecer este síndrome de mala absorción. Y bueno, ahí tenemos las coloraciones tricrómicas del IPOL en el examen directo de heces, ¿no?, hematoxilina eosina. Heces diarreicas, trofosoditos, coloración tricrómica. Formas de resistencia de quistes, ¿no?, coloración también tricrómica y inmunofluorescencia. Son formas de diagnóstico. La giardia, en lo que respecta a la epidemiología, la giardiasis se disemina a través de las manos, los alimentos mal lavados, las manos mal lavadas y el agua contaminada. Es cosmopolita y puede afectar a personas de todos los grupos etarios. Tiene una distribución mundial, pero hay una mayor prevalencia en lactantes y niños, sobre todo por problemas de poca higiene. También es frecuente en homosexuales masculinos por sus relaciones oroanales que pueden tener. Es frecuente en instituciones infantiles y en hogares de ancianos donde se va a producir una transmisión frecuente. Los quistes son resistentes 4 días en agua potable y entre 2 a 3 días en agua clorada. Sus reservorios son generalmente el perro y el gato. Las medidas preventivas para
La yardiasis, pues el consumo de agua potable, hervida, elevación de la calidad de las viviendas, eliminación apropiada de las heces humanas, higiene personal y educación sanitaria, y lucha permanente contra los vectores moscos, cucarachas.